Si un cristiano muere en pecado, ¿se salva o se pierde? Si un cristiano se muere en pecado, se va al infierno. No te dejes meter mentiras. Si un cristiano se muere en pecado, se va al infierno. Lucifer pecó y se fue al infierno y era un hijo de Dios. No te dejes engañar. Vamos a escuchar la respuesta del doctor Armando Alducin. Y doña Ana Rodríguez desde Colombia, pastor Alducin, ¿qué pasa con los cristianos que mueren en pecado? ¿O cuando venga el Señor, se quedarán? Bueno, tenemos varios casos en la Biblia. En 1 Corintios 5 tenemos el caso de un muchacho que vivía en fornicación con una señora de la iglesia de Corinto. Y cuando Pablo se entera que los líderes de la iglesia no actuaron ni disciplinaron a este muchacho, Pablo sabía que el pecado crece. El pecado, si no se ataca de inmediato, si no resolvemos los problemas que hay en la iglesia y que estamos conscientes de pecado, crecen los problemas y es mucho más difícil después resolverlos. Entonces Pablo les recomienda a estos líderes de la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 5, versículo 5, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, aquí claramente Pablo dice, este muchacho va a morir en pecado y al sacarlo de la iglesia, era tan grande la disciplina que queda uno desamparado. Salir de la iglesia o no tener una dirección espiritual, estamos completamente dependiendo de nosotros mismos y esto es demasiado orgullo para una persona. Por eso necesitamos... Completamente confundido el doctor Alducin. Qué locura y qué confusión tan grande. Imagínate, si Alducin está confundido, ¿cuánta gente que lo oye estará confundido? Millones de personas confundidas por un predicador que está completamente torcido. Lo que pasó con ese joven de Corinto fue que cometió un pecado gravísimo y la congregación estaba impresionada. Pablo dice y recomienda el tal sea expulsado de la congregación para ver si algún día él puede ser salvo. Es decir, lo sacó de la iglesia porque ya no pertenecía al cuerpo de Cristo. Y lo hizo con el propósito, Pablo le explica a los ancianos de Corinto, con el propósito de que pudiera ser salvo el muchacho, a ver si expulsándolo de la iglesia pudiera arrepentirse otra vez, encontrarse con sí mismo, buscar a Dios de todo corazón, pedirle perdón otra vez, pero no podía permanecer en el lugar santo como cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso a fin de que ellos fueran salvos. Sin embargo, Armando Alducin tuerce el pasaje como diciendo que el joven estaba salvo y entonces el joven divino, el joven salvo, se fue salvo y terminó salvo. Eso no es verdad. El hombre fue expulsado de la iglesia porque estaba perdido. A fin de que volviera a los pies de Cristo fue hecho eso que hizo. Pero ninguna persona que muere en pecado, aunque tenga el título de cristiano, de pastor ungido, si muere en pecado se va al infierno. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, ni el doctor Alducin. Estar en alguna iglesia o bajo la cobertura de algún pastor o tener consejeros espirituales. Entonces vemos claramente que este muchacho no perdió la salvación. Este muchacho iba a ser muerto, iba a perder su vida por causa de esta fornicación. Imagínate que el hombre iba a morir porque lo iban a sacar del cuerpo de Cristo. Y que lo sacaron, entonces allá es muy difícil porque va a estar solo sin cobertura. Ahí no se habla nada de cobertura, no tiene nada que ver con cobertura. La cobertura no salva ni los consejeros ayudan si él no se arrepiente. Ahí se está hablando es del tema de que Pablo dice, sáquenlo porque está muy corrompido, a ver si él por allá se arrepiente después que Satanás lo golpea, porque dice el tal se ha entregado a Satanás, donde Satanás lo va a coger, lo va a golpear y él tendrá la oportunidad de volver, porque así es Dios de misericordioso. Él tendrá la oportunidad de darse cuenta que Satanás lo está golpeando por su pecado y va a meditar de que lo expulsaron porque estaba perdido. Pero el espíritu iba a ser salvo. Y además podemos...
No es que el espíritu iba a ser salvo obligatoriamente, sino que Pablo hizo eso a fin de que fuera salvo si él quisiese arrepentirse de nuevo. Preguntarnos, cuando muramos, ¿quién o qué ser humano va a morir sin pecado? Eso es lo que tenemos que hacer, morir sin pecado. Para eso es la sangre de Cristo y nuestro arrepentimiento. Para eso precisamente la sangre de Cristo, para limpiarte y que te mueras limpio. Dios nos ayude a morir limpios, a morir arrepentidos. No importa la cantidad de pecados que hayamos cometido como cristianos, porque los cristianos cometemos pecados, pero que tenemos la oportunidad de recurrir a la sangre de Cristo para que nos deje limpios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Un hombre que no se ha limpiado en la sangre de Cristo, que muere en su pecado, va al infierno. Doctor Alducin, no diga más mentiras. Porque somos pecados por herencia y por acción. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa y vamos a morir con la naturaleza pecaminosa. Pero sin embargo, esta naturaleza pecaminosa ya está muerta en la cruz, Romanos capítulo 6. Ya el que murió, murió para siempre. Dios no tiene nada contra nosotros. Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Dice Romanos capítulo 8. Entonces, una persona que muere en pecado, solamente Dios sabe realmente por qué hay tanta... Está enredado. Dios nunca, querido amigo, querido pastor, va a justificar a una persona que está en pecado. Dios justifica a cada uno de nosotros cuando morimos al pecado voluntariamente. Yo soy libre para morir al pecado o hacer revivir el pecado en mí. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Si yo decido hacer morir el pecado en mí, soy salvo. Pero si yo decido revivir el pecado en mí, después de haberlo hecho morir, me pierdo. Es el caso de Lucifer. Lucifer nunca pecó, pero cuando decidió revivir el pecado en él, murió para siempre y está perdido para siempre. Así también ha pasado con miles y miles de cristianos y pastores que han tomado la decisión de dejar a Cristo y se perdieron. Gente que ha dicho que es cristiano, ¿verdad? Y que o son creyentes profesantes que nunca han nacido de nuevo y que realmente pues van a morir en pecado. Pero hay cristianos que yo conozco que han muerto a través de, por ejemplo, hay cristianos o pastores que se han suicidado. ¿Quién puede condenarlos o quién puede decir que se condenaron o que se fueron al infierno? Claro que podemos decir que se fueron al infierno, porque la Biblia dice que los homicidas no entran al reino de los cielos, los adúlteros no entran al reino de los cielos, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Así que yo no lo estoy condenando, lo está condenando en la misma palabra de Dios. La palabra de Dios condena a los adúlteros y homosexuales y mentirosos e idólatras, y Dios nos libre de ser una persona que practique el pecado. Pero cualquier persona que practique el pecado, el alma que pecare, esa morirá. No hay nada que hacer. Por un solo pecado una persona puede perderse si no se arrepiente. Una persona que muera estando en pecado no puede ser salvo. ¿Cuál es la dificultad de entenderlo? No podemos ponernos en el papel de Dios. Cada quien tiene que tener conciencia de su vida y de estar realmente transparentes delante de Dios para cuidar nuestra vida espiritual. Pero si un cristiano muere en pecado, que todos vamos a morir en pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa, aunque ya fue puesta en la... Mentira. Todos no van a morir en pecado. Moisés no murió en pecado. Moisés se arrepintió de haber golpeado la roca 2 veces. Samuel no murió en pecado. Pablo no murió en pecado. He guardado la fe, me he mantenido puro. Millones de cristianos no han muerto en pecado. Los que han muerto en pecado se han ido al infierno. Y los que han muerto arrepentidos se han ido al cielo. ¡Qué cosa tan difícil de entender! ¿Quién puede decir, verdad? Como dice la Biblia, no hay justo absolutamente ni uno. Romanos capítulo 10. Somos justos porque Dios nos dio esa justicia. Pero nosotros ser justos por nosotros, no hay absolutamente nadie. Otra mentira. No hay justo es en nuestra vida pasada. En nuestra vida pasada no hay ningún justo. Pero una vez que llegamos a Cristo, tenemos que ser justos, porque justificado es una persona que fue declarada justa por el Señor. Por lo tanto, en el cielo hay solamente justos o justificados, que es la misma palabra. Así que no podemos creer estas mentiras que dice Alducin de que una persona
que viva en pecado o que muera en pecado va a ser salva, porque el que lo justifica es Dios. Déjame decirte que Dios nunca justifica a una persona que muere en pecado. Él justifica al obediente, Él justifica al que sea fiel. Jesús lo dijo claramente: sé fiel hasta la muerte y te dará la corona de la vida. Si tú eres fiel, Él te justifica y Él te dirá: bien, buen siervo y fiel. Bien has hecho, bien has hecho. Alducin está completamente predicando mentiras. Bueno, fíjese bien, porque lo que él está hablando es totalmente bíblico. Pero yo quiero resaltar que allí Pablo está diciendo que lo que se va a salvar es el espíritu. Y aquí voy a hablar de cómo está compuesto el ser humano. El ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y lo que Dios quiere es que se salve tu alma. Y allí, en el contexto que él tomó de Corintio, el caso de Corintio, el hombre que estaba cometiendo un acto bastante vergonzoso, Pablo dijo que lo soltaran a Satanás para que así en el día del juicio se salve el espíritu. El espíritu va a retornar a Dios, pero el alma, por el alma que Cristo vino. ¿Y qué dice Ezequiel capítulo 18:20? Que el alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es lo que yo te quiero resaltar? Este predicador está peor que Alducin. Él está diciendo que lo que pasó en Corinto fue que Pablo dijo: déjenlo que se muera para que el espíritu sea salvo. Según él, agarrado de una cita bíblica del libro de Eclesiastés, donde Salomón dijo que el espíritu vuelve a Dios. O sea, él lo que está diciendo es que Jesús vino por las almas de nosotros, porque el espíritu ya está salvo. Déjame decirte que cuando Salomón dijo que el espíritu vuelve a Dios, se refiere a que el espíritu de los que murieron va a Dios a ser juzgado por Dios. Porque inmediatamente una persona muere, su espíritu va a la presencia de Dios y Dios dice: al cielo o al infierno, enseguida, inmediatamente. Luego viene el juicio final, pero cuando Dios ve que los espíritus vienen a Él después de morir, Él los manda inmediatamente al cielo o al infierno sin explicaciones. La Biblia no dice que hay explicaciones. Las explicaciones son en el juicio final. Así que este predicador está pensando que Jesús vino por las almas nada más. Jesús vino para redimirte completo, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando una persona muere, su espíritu, su alma van al infierno si se perdió. En el infierno hay espíritus de personas que desobedecieron al Señor. La Biblia lo dice. Jesús dice que fue a los infiernos y allí le predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, personas que murieron en otro tiempo en pecado. Así que ahora mismo el espíritu y el alma de Judas están en el infierno. Un día Judas y los perdidos resucitarán y su alma, espíritu y cuerpo irá al lago de fuego. No escuche más a estos predicadores. Usted va a terminar bien confundido. Comparte este video, que muchos lo necesitan. Tanto Armando Alducin como el querido joven de la camisa roja, que me cae bien, están completamente equivocados. No se deje engañar. Busque a Dios y permanezca en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ellos no hablan de esos temas. Ellos cogen 3 o 4 versículos para armar una cosa rara. Mil bendiciones. Comparte este video. Amén.